Lleva muchos años sobre la mesa y sin embargo apenas ha avanzado. El llamado Tren Litoral de Málaga sigue sin calendario ni horizonte plausible y te cuento los motivos y los detalles del proyecto. Lleva 10 años en planes y a pesar de su relevancia y de dar servicio a una zona muy importante, apenas ha visto cómo se han destinado 8,4 millones de euros a estudios en la última década, una cantidad irrisoria y que impide avances significativos en un proyecto de suma complejidad y cuyos trabajos, una vez echen a andar, no serán para nada ni rápidos ni sencillos. Hablamos del Tren Litoral de Málaga o de la Costa del Sol, una línea ferroviaria que partiría de Fuengirola hasta donde ahora llegan los Cercanías de Málaga y conectaría con Marbella, en una primera y más sencilla fase y en una segunda hasta Estepona, con paso por San Pedro de Alcántara, obra más compleja y cara y en donde se estiman unos costes de 2.400 millones de euros, si solo se extiende hasta Marbella, elevándose a los 4.500 si se lleva hasta Estepona, ya que la dificultad del terreno o de la densa urbanización del entorno obligaría a la construcción de no pocos tramos soterrados. Una línea que podría dar servicio tanto de cercanías como de media o larga distancia y que parece haber dejado ya olvidada la idea, más difícil todavía si cabe, de que fuera de alta velocidad. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Hablamos de un área de gran relevancia al aglutinar un importante PIB, mucho turismo y una población superior a los 260.000 habitantes directos, siendo caso aparte el de Marbella, que con 150.000 habitantes, verano aparte, es la ciudad española más poblada sin tren, convirtiendo a esta zona del país en un caso casi único y solo comparable a la Costa Blanca alicantina, donde son muchas las poblaciones sin tren, como Benidorm, aunque sí que tengan servicios de tranvía y sin tener conexión con Valencia por la costa o con el aeropuerto de la provincia. En su origen, el proyecto sería llevado a cabo en distintas fases por el gobierno central, entre Málaga y Fuengirola, y en los dos extremos, este y oeste, por la Junta de Andalucía, que como en otros proyectos ferroviarios de esta comunidad, acabó siendo descartado por su alto coste y la llegada de la crisis económica, que lo cambió todo, quedando durante no pocos años en el limbo. Hay que dejar claro que el proyecto original era mucho más ambicioso y planteaba unir toda la Costa del Sol de extremo a extremo y con Málaga en el centro, llevando el tren también al este hasta Rincón de la Victoria, Torre del Mar y Nerja, donde en un futuro podría incluso ampliarse hasta Motril e incluso Almería, pero quedó completamente aparcado dada su complejidad y alto coste, aunque hasta Nerja hablaríamos de un tranvía y no de una línea ferroviaria, ni de media distancia ni de cercanías, mientras que por el oeste se contemplaba la posibilidad todavía no descartada de ir más allá de un simple trazado de corto recorrido y conectar Estepona con el campo de Gibraltar, una zona menos abrupta en cuanto a la geografía y por tanto más factible y económica, pero de momento con un horizonte aún más incierto. Uno de los detalles a los que más se agarran sus impulsores y defensores es el alto uso que siempre se ha previsto en los estudios, especialmente si estuviera completo hasta Algeciras por un lado y Nerja por otro, con cifras que rondarían los 100 millones de viajeros al año, al tener también un ramal de conexión con el aeropuerto malagueño y por ser una zona de difícil movilidad con vehículo dada la densidad de población. Uno de los problemas de este proyecto, más allá de su alto coste y complejidad técnica, está en la falta de consenso incluso sobre el tipo de línea a construir, pues mientras muchas voces piden una línea de cercanías con varias paradas, otros abogan por un servicio rápido, aunque sin llegar a alta velocidad, y pensado más para conectarse a Málaga, pero también al resto de Andalucía y de España, que a trayectos cortos. Algo que hace más difícil todavía cualquier avance, la falta de un frente común y consensuado. Tenemos que resaltar que de momento solo se habla de estudios, un paso que en muchos casos requiere de bastantes años de trabajo hasta decidir al fin la viabilidad del proyecto, el trazado y las características del mismo y pasar por tanto a las fases más importantes para acabar en buen puerto, algo que todavía hace tremendamente aventurado el poder pronosticar cuándo podría avanzar y empezar con licitaciones
obras y, por supuesto, poner un calendario mínimamente plausible de entrada en servicio. En estos momentos su situación podría definirse como de impasse, con los estudios en marcha pero en fases todavía muy iniciales y con la sensación de dejadez por parte del gobierno central, pues todo hace pensar que la Junta de Andalucía no va a llevar a cabo ninguna actuación, algo que hace aún más difícil, por no decir imposible, optar a fondos europeos que podrían relanzar el proyecto al estar todavía en fases tan primarias, y lo ideal sería que las localidades, vecinos y administraciones afectadas de toda la zona llegaran a un acuerdo total sobre el proyecto a reivindicar y hacer un frente y fuerza común para potenciar sus posibles avances, algo ahora bastante complicado. Esperemos que este proyecto tan relevante y necesario vaya viendo la llegada de buenas noticias y avances realmente significativos y sus calendarios pasen a ser extremadamente ambiguos a concretos y prometedores. Estaremos muy atentos ante cualquier novedad y la iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.